En San Pedro Road, se habla de una dama vestida de negro que aparece en la carretera durante las noches. Su figura fantasmal se materializa de repente ante los conductores, creando un sentimiento de escalofrío en aquellos que cruzan su camino. ¿Quién es esta misteriosa dama de negro? En Akumu no Kai, desvelaremos el enigma detrás de estos encuentros nocturnos. La Dama de Negro de San Pedro Road, encuentros nocturnos en la carretera. En las profundidades de la noche, cuando las estrellas titilan en el cielo y la oscuridad se cierne sobre la tranquila carretera de San Pedro, se despierta una leyenda que ha atormentado a los lugareños durante generaciones. Una historia de misterio, terror y una misteriosa figura envuelta en la sombra, la Dama de Negro de San Pedro Road. La carretera de San Pedro es un lugar que en el día parece apacible y sin secretos. Sus árboles frondosos se ciernen sobre el camino, creando un túnel natural que pareciera estar tejiendo la tela de un misterio oculto. Pero cuando cae la noche y la luna se asoma tímidamente entre las ramas, la carretera se convierte en el escenario de un espeluznante cuento que ha desconcertado a todos aquellos que se han aventurado a cruzarla. La leyenda de la Dama de Negro ha sido contada y transmitida de boca en boca por generaciones en la comunidad de San Pedro. La historia comienza en una noche tormentosa, hace muchos años, cuando una joven mujer llamada Elena se dirigía a casa después de un día largo de trabajo en una fábrica textil. San Pedro era un pueblo pequeño en aquel entonces, y la carretera estaba poco transitada durante la noche, lo que la convertía en un lugar solitario y aterrador. Elena, una belleza de cabellos oscuros y ojos profundos, había perdido a su esposo hacía poco en un trágico accidente de tráfico en esa misma carretera. La pena y la soledad la acompañaban en cada uno de sus pasos, pero aquella noche, una densa niebla se cernía sobre el camino, envolviendo su coche en un manto de oscuridad. El viento soplaba con un susurro inquietante, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para lo que estaba por venir. A medida que Elena avanzaba por la carretera, su mente se llenaba de pensamientos sobre su esposo fallecido, recordando cada detalle del fatídico accidente. Las lágrimas inundaron sus ojos, distorsionando su visión y haciendo que el camino pareciera más largo y oscuro de lo que era en realidad. Pero entonces, algo inusual ocurrió. Un frío escalofrío recorrió su espalda cuando vio una figura en la distancia, una figura vestida de negro que se materializó de la nada en medio de la carretera. El corazón de Elena latía con fuerza mientras frenaba bruscamente su coche. La figura, una mujer con un vestido negro largo que se movía con el viento, estaba justo frente a ella. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura, y sus manos pálidas sostenían un objeto en forma de cruz. La Dama de Negro la miró con ojos vacíos y gélidos. Elena se quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que veía. ¿Quién era esta mujer en medio de la noche, en medio de la nada? ¿Qué significaba ese símbolo que sostenía en sus manos? La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ella mientras la Dama de Negro avanzaba lentamente hacia el coche. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Elena pudo ver el objeto que sostenía con más claridad. Era una cruz de madera antigua y desgastada, con inscripciones en un idioma que no podía reconocer. La atmósfera se llenó de un silencio ominoso, solo interrumpido por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer con fuerza. Elena temblaba de terror mientras la Dama de Negro extendía la cruz hacia la ventanilla del coche. Aterrada y sin saber qué hacer, Elena agarró la cruz con manos temblorosas. La figura pareció susurrar algo en un idioma desconocido antes de desvanecerse en la niebla con un suspiro etéreo. Elena se quedó en su coche, empapada por la lluvia y con la cruz en sus manos, preguntándose si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una pesadilla.
Después de ese encuentro aterrador, Elena regresó a su casa y guardó la cruz en un lugar seguro. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. Comenzó a experimentar pesadillas horribles y la sensación de que alguien la observaba constantemente. Los objetos de su casa se movían inexplicablemente y extraños sonidos llenaban el silencio de la noche. Su salud se deterioró rápidamente y sus amigos y familiares la veían con preocupación mientras caía en una espiral de paranoia y locura. Desesperada por encontrar respuestas, Elena comenzó a investigar la historia de la cruz que la Dama de Negro le había entregado. Descubrió que se trataba de un antiguo amuleto utilizado en rituales oscuros por una secta misteriosa que había existido en la región hace siglos. Esta secta, conocida como los Devotos de la Oscuridad, adoraba a entidades sobrenaturales y practicaba rituales de magia negra en los bosques cercanos a San Pedro. A medida que Elena profundizaba en su investigación, descubrió que su esposo también había estado involucrado en la búsqueda de información sobre esta secta antes de su trágico accidente. Parecía que su muerte no había sido un mero accidente, sino que estaba vinculada de alguna manera a la búsqueda de respuestas sobre los devotos de la oscuridad. Esto llenó a Elena de determinación para desentrañar el misterio y descubrir la verdad detrás de la Dama de Negro y la cruz que le había entregado. Sin embargo, cada paso que daba en su investigación la llevaba más profundamente al mundo oscuro y siniestro de la secta. Los lugareños hablaban en susurros sobre las actividades de los devotos de la oscuridad y muchos creían que todavía existían en las sombras, practicando sus rituales y protegiendo sus secretos a toda costa. A medida que Elena continuaba su búsqueda, se encontró con otros lugareños que habían tenido encuentros escalofriantes con la Dama de Negro en la carretera de San Pedro. Todos relataban historias similares. Una figura vestida de negro que aparecía de la nada, entregaba la cruz y luego se desvanecía en la niebla. Todos ellos también experimentaron fenómenos paranormales y pesadillas perturbadoras después del encuentro. La leyenda de la Dama de Negro se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones de los habitantes de San Pedro. Algunos la veían como una entidad protectora que entregaba la cruz como un amuleto de protección, mientras que otros creían que era un espíritu vengativo que buscaba venganza por los pecados de la secta. A medida que la fama de la Dama de Negro se extendía más allá de San Pedro, los curiosos y valientes comenzaron a viajar a la carretera en busca de una experiencia sobrenatural. Algunos buscaban respuestas, otros buscaban emoción, pero todos se encontraron con el mismo escalofriante espectáculo. La Dama de Negro seguía apareciendo en las noches oscuras, entregando la cruz y sembrando el miedo en los corazones de aquellos que se atrevían a acercarse. Con el tiempo, la carretera de San Pedro se convirtió en un punto de referencia para los amantes de lo paranormal y los cazadores de leyendas urbanas. Las historias de la Dama de Negro se multiplicaron, y los relatos de encuentros aterradores llenaron las redes sociales y los foros en línea. Sin embargo, nadie logró desentrañar completamente el misterio detrás de esta figura enigmática. Elena, obsesionada con la verdad, continuó su investigación en solitario. Sus intentos de rastrear la historia de los devotos de la oscuridad la llevaron a lugares oscuros y peligrosos. Descubrió que la secta había estado involucrada en rituales de sacrificio humano y adoración a entidades demoníacas. Algunos creían que la cruz que la Dama de Negro entregaba era una forma de protección contra estas entidades malignas, mientras que otros pensaban que era una maldición en sí misma. La salud de Elena se deterioraba rápidamente a medida que se adentraba en este oscuro mundo. Los sueños y las pesadillas se entrelazaban de tal manera que ya no podía distinguir la realidad de la fantasía. Comenzó a sentir la presencia de fuerzas invisibles a su alrededor, acechándola en cada esquina de su vida.
En su búsqueda incansable de respuestas, Elena llegó a descubrir un antiguo manuscrito que hacía referencia a un ritual secreto que podría desvelar el misterio detrás de la Dama de Negro. Según el manuscrito, el ritual debía llevarse a cabo en la carretera de San Pedro durante la noche de luna llena. Debía invocar a la Dama de Negro y enfrentarla en un combate espiritual para obtener las respuestas que buscaba. A pesar de su creciente temor, Elena estaba decidida a enfrentar a la Dama de Negro y poner fin a la pesadilla que había consumido su vida. Se preparó durante semanas, investigando los detalles del ritual y reuniendo los elementos necesarios. La noche de la luna llena llegó, y Elena se dirigió a la carretera de San Pedro con el corazón lleno de determinación y miedo. La atmósfera era espeluznante, con la niebla envolviendo la carretera como un manto fantasmal. Elena siguió las instrucciones del manuscrito al pie de la letra, encendiendo velas y trazando símbolos en el suelo. Cuando el reloj marcó la medianoche, comenzó el ritual. Con cada incantación pronunciada, la carretera parecía cobrar vida. El viento soplaba con furia y las ramas de los árboles se movían como si estuvieran poseídas por una fuerza invisible. Elena se sentía rodeada de una energía oscura y sobrenatural mientras continuaba el ritual. Y entonces, la Dama de Negro apareció frente a ella, como si hubiera emergido de las sombras mismas. Su capucha ocultaba su rostro, pero sus ojos gélidos y vacíos miraban directamente a Elena. La cruz estaba en sus manos, lista para ser entregada una vez más. Elena, temblando de terror, se enfrentó a la Dama de Negro con valentía. Comenzó a hacer preguntas, exigiendo respuestas sobre la secta, su esposo y el propósito de la cruz. La Dama de Negro respondió en un idioma antiguo y siniestro, pero sus palabras resonaron en la mente de Elena como un eco ominoso. El combate espiritual que siguió fue más aterrador de lo que Elena jamás había imaginado. La Dama de Negro desató una serie de visiones y horrores sobrenaturales, tratando de quebrar la voluntad de Elena y hacerla retroceder. Pero Elena no cedió. Con determinación y valentía, luchó contra la entidad maligna, cada palabra y gesto de su parte reforzando su determinación de descubrir la verdad. Finalmente, la Dama de Negro se rindió. Dejó caer la cruz a los pies de Elena y se desvaneció en la niebla de la carretera. Elena, agotada pero triunfante, recogió la cruz y miró su superficie desgastada. Sabía que tenía las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. A medida que el sol salía en el horizonte, Elena regresó a su casa con la cruz en sus manos y el corazón lleno de un sentimiento de victoria. Pero lo que descubrió a través de la cruz fue más aterrador de lo que jamás había imaginado. Los devotos de la oscuridad habían invocado a una entidad demoníaca hace siglos, sellando un pacto oscuro que aún persistía en la actualidad. La cruz era la clave para liberar a esa entidad y poner fin a su influencia sobre San Pedro. Determinada a proteger a su pueblo y vengar la muerte de su esposo, Elena emprendió la peligrosa tarea de romper el pacto y liberar a la entidad demoníaca. Utilizando su conocimiento adquirido a través del ritual, se aventuró en los oscuros bosques donde la secta solía reunirse. Allí, enfrentó horrores inimaginables y se enfrentó a los devotos de la oscuridad en una batalla épica que decidiría el destino de San Pedro. El enfrentamiento final fue una lucha desesperada entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Elena se enfrentó a la entidad demoníaca, usando la cruz como su arma principal. Con determinación y valentía, logró romper el pacto y sellar a la entidad demoníaca una vez más en las profundidades del inframundo. La paz finalmente regresó a San Pedro, y la Dama de Negro dejó de aparecer en la carretera. Elena, agotada pero satisfecha, había cumplido su misión y liberado a su pueblo de la influencia maligna de la secta.
pero su sacrificio fue grande y su salud nunca volvió a ser la misma. La leyenda de la Dama de Negro de San Pedro Road perdura hasta el día de hoy, recordándonos que a veces el mal puede acechar en los lugares más inesperados. La historia de Elena es un recordatorio de la valentía y la determinación que una persona puede mostrar cuando se enfrenta a lo desconocido y lucha por la verdad y la justicia. Mientras contemplamos el misterio de la Dama de Negro, recordamos que el mundo está lleno de secretos oscuros y que a menudo la verdad está oculta en las sombras, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes para buscarla. Así concluye la aterradora historia de la Dama de Negro de San Pedro Road, una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años y que continúa intrigando y aterrorizando a quienes se aventuran en la carretera en busca de la verdad detrás de la figura vestida de negro que aparece en las noches oscuras. ¿Serías lo suficientemente valiente como para enfrentarte a la Dama de Negro y descubrir el misterio que se oculta en la carretera de San Pedro? ¿Te atreves a enfrentar a esta figura enigmática? Descubre esta experiencia única en Akumu no Kai. Suscríbete para estar al tanto de las historias más inquietantes, comparte tus impresiones en los comentarios y desafía tus miedos compartiendo esta historia con otros amantes de lo paranormal.